Vida Cristiana, clase 3, audio 3. Vamos a la segunda paradoja, que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35. Dice, y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. La segunda paradoja nos está diciendo que para recibir hay que saber dar. Hay que saber dar. Ahora podemos traducir más bienaventurado es dar que recibir de esta forma. Hace más feliz el dar que recibir. La palabra más hace la diferencia. Más bienaventurado es. Más feliz te hace ser alguien que da que ser alguien que recibe. Ahora, ¿en qué contexto está esta frase y esta paradoja que el Señor Jesús nos está enseñando? Está en el contexto en que el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y le está diciendo, yo no voy a volver. De hecho, termina esta despedida con llantos, con lágrimas. Realmente es una despedida conmovedora. Pero en medio de esa despedida, él hace una marca, hace distintas marcas, pero una que sobresale, y una es esta cita al Señor Jesús. Ahora, esta frase no aparece en los evangelios. Sin embargo, acá dice, el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo dice, y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo? El hecho de que esté aquí esta frase y recordar las palabras del Señor Jesús y que el Señor Jesús dijo, ya le da validez a esta frase. Él la dijo. Que no aparezca en Mateo, Marcos, Lucas o Juan no significa que Él no la haya dicho. Él enseñó este principio y tal vez apuntó a eso, pero no, más bien creo, estoy convencido de que las dijo porque eso es lo que está diciendo aquí. Pero es igual que como dice en Lucas, por ejemplo, capítulo 9, versículo 23, donde dice, Jesús dijo, y decía a todos, que Jesús decía a todos. Decía a todos, esa frase antecede a lo que sigue después, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y síganme. Y decía a todos. Eso significa que el Señor Jesús estaba hablando con todos. Bueno, esa frase y decía a todos es la misma que el apóstol Pablo dice acá, cuando dice y recordar las palabras del Señor Jesús que decía. Es lo mismo, no vale más una que la otra. Las dos son verdades, las dos son genuinas, las dos están en el canon bíblico. O sea, el Señor Jesús dijo esto, que más bienaventurado, uno es más feliz. La palabra más es clave. Más feliz cuando da que cuando recibe. En el mundo, ¿cómo es? Es al revés. Vieron que nos criamos así. Vienen los cumpleaños, ¿no? Cuando uno es chico, sobre todo cuando uno es chico, y lo que espera es recibir regalos, ¿no? Recibir. Y uno es feliz. Y uno se pone contento en ese momento, cuando niños, etcétera. Pero qué frustración por ahí cuando uno quería recibir un juguete, pues la verdad. Y a uno le traen, no sé, una ropita de Spider-Man. Y uno hubiera preferido el Spider-Man, no la ropita. O ahora, como ahora aparecen eh, las fotos de los héroes, por ejemplo, de Toy Story, ¿eh? Aparecen ahí, pero te traen una remera de Toy Story. Y el nene quiere el muñequito de Toy Story. Los padres contentos, nos ponemos contentos por la ropa.
Pero el nene, bueno, la mira, le puede gustar, se puede poner un poco contento, pero él espera el juguete, ¿no? Bueno, la verdad es que así es como nos hemos criado todos. Recuerdo que yo esperaba la Navidad y los cumpleaños porque a mí siempre me regalaron lo mismo, una pelota de fútbol. Siempre las terminaba pinchando o algo así. Y yo era feliz ahí. Pero el Señor Jesús enseña otro principio, que uno si bien puede estar contento cuando recibe algo, pero cuando da, viene el gozo. El gozo es cuando da. Miren, hay un ejemplo, vimos el ejemplo de Abraham, hablando de la paradoja anterior. En esta paradoja podemos ver en 2 Corintios capítulo 8, dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado, o sea, con gozo, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos esta palabra, el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué bárbaro! Es impactante este ejemplo. Los de Macedonia, creyentes que tenían una profunda pobreza. Hoy se habla mucho de los derechos, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos del hombre, los derechos humanos. Vieron cómo es, ¿no? Pero nunca o pocas veces se hablan de los deberes, de los deberes. Los deberes son importantísimos. Y acá los hermanos sintieron el deber de ayudar a la iglesia que estaba sufriendo, a sus hermanos que tal vez no los conocían, lo más probable que no, pero que a través de su corazón dadivoso, ellos estaban dispuestos a dar. Vean que acá aparece la palabra, ¿no? Dos palabras, pobreza y gozo, y hablan de la misma persona. ¿Cómo puede ser? Porque estos creyentes no habían entendido lo que era la verdadera vida cristiana. Dice el versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio. O sea, ellos tenían una sensación de indignidad todavía al participar de dar para la necesidad de los demás. Y no, dice versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que esta es la frase clave también, que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Qué bárbaro, qué impactante es esto, queridos hermanos. Uno cuando tiene necesidad solo piensa en sí mismo, pero vos sabés que siempre hay alguien peor que uno, ¿no? Yo estoy en Argentina, como ustedes saben bien, y muchos de los que estamos escuchando estos audios estamos aquí, pero nos parte el corazón ver en otros países hermanos que están sufriendo. Y a veces oramos mucho por nuestras necesidades, por nuestros temores, y los de aquellos, y los de ellos, y así no fueran hermanos, y sus temores. La vida cristiana es una paradoja también en este punto. El gozo está cuando aprendemos que hay otros que necesitan de nosotros. Cristo hizo eso, renunció a todo por nosotros. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, a vosotros, a ustedes y a mí, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, nosotros, ustedes y yo, con su pobreza,
fuésemos enriquecidos.